Continuando con los tiempos de bloque, tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, también sumarme al saludo a las distintas organizaciones y activistas que hoy nos acompañan. En primer lugar, presidente, quisiera hacer algunas observaciones generales, porque, como muchas veces sabemos cuando se dan este tipo de debates, este tipo de leyes, se nos dice que esta no es la oportunidad, o que hay un decreto del Poder Ejecutivo que establece un cupo en la Administración Pública Nacional. Y en cuanto a lo primero, si bien es cierto, y muchas veces lo hemos dicho, que una ley se dicta en un contexto histórico, para el reconocimiento y la ampliación de derechos o la construcción de ciudadanía, este contexto nunca debe limitar. Cualquiera sea el momento histórico, este Congreso y esta Cámara de Diputados está habilitado para ese reconocimiento y ampliación de derechos. Y en cuanto a lo segundo, decir, presidente, que los derechos no pueden estar sujetos a la discreción de un Poder Ejecutivo nacional, porque es nuestro deber como Parlamento el reglamentar, el reconocer y establecer estos derechos para las personas, como claramente lo dicta nuestra Constitución. Es que, hay que decirlo, en esta ley hay un claro fundamento constitucional, no solo en la reglamentación de derechos, sino en lo que establece el 75, inciso 23, que nos dice que debe este Congreso sancionar acciones positivas. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad real de oportunidades y el trato y el pleno goce de derechos constitucionales y también reconocidos por los tratados internacionales en derechos humanos e incorporados en nuestra Constitución en la reforma del 94. Este tipo de leyes que hoy vamos a votar, presidente, son leyes que construyen y reconocen ciudadanía, leyes democráticas y sociales, leyes de derechos humanos y en particular a un colectivo como es el colectivo travesti, transexual, transgénero, y que son leyes reparatorias y de progresividad de derechos. ¿Y por qué? Porque también incorporan un concepto o idea de igualdad que muchos de nosotros suscribimos, que es esa noción de igualdad que intentamos defender y que tiene que ver, presidente, con el no sometimiento de los grupos, entendiendo que existen en nuestro país, en la región y a nivel global, grupos que están en desventaja respecto del resto de la sociedad y el Estado no puede ser indiferente. Vaya si el colectivo travesti transexual no está en desventaja, si consideramos que muchas de estas personas tienen una expectativa muy baja de vida, que han sido expulsadas de sus casas siendo jóvenes, adolescentes, y que se les impidieron derechos fundamentales como el de la educación, la salud, la cultura, el ocio y el hábitat. Mire, a 3 meses de la desaparición de un pibe trans, Tehuel de la Torre, otra víctima del odio travesti trans que recorre el mundo, hoy este Congreso va a discutir la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, que lleva el nombre de inolvidable activistas como Diana Zacayán y Loana Berkins, pero que podríamos sumar a otras como Claudia Pía Baudraco o Nadia Chasut, por mencionar algunas. Y digo esto, presidente, porque la ampliación de derechos también
se construye haciendo un reconocimiento histórico a los y las organizaciones, a los y las activistas que estuvieron y abrieron camino para que esto sea posible. Ojalá hubieran muchos de ellos o muchas de ellas hoy a estar presentes acompañándonos. Esta ley me parece que, por supuesto, debe ser aprobada. Es solo una parte de lo que el Estado hace años y años le debe reconocer a este colectivo, que debe reconocer reparando el pasado de ausencia de ese Estado, los distintos tipos de violencia emanadas desde ese Estado, lo que es la encarnizada discriminación, estigmatización a la que miles de estas personas, de este colectivo, fueran expuestas con la exclusión, la cárcel y hasta la muerte. Personas de este país, presidente, que a pesar de tener todo en contra, decidieron ser como sentían, como querían y deseaban ser. Sí, presidente, en este país, por muchísimos años, las personas travestis, transexuales y transgéneros fueron tratadas como ciudadanas y ciudadanos de tercera. Recién en 2012, y varios diputados o diputadas preopinantes lo dijeron, la Argentina pudo contar con una ley de identidad de género que fue votada transversalmente en este Congreso, y esa transversalidad y polifonía que lograron distintos tipos de leyes, como lo fueron en otros momentos de nuestra historia el divorcio vincular, el matrimonio igualitario y la última ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y en el caso particular de lo que es identidad de género, vale decir que es una ley que es ejemplo y referencia a nivel mundial. A esa ley, por supuesto, le debíamos la integralidad de los derechos para todo este colectivo. Es verdad, presidente, que el proyecto que estamos discutiendo hoy no contempla todos los aspectos de esa integralidad, pero no valen más postergaciones para este colectivo travesti y transexual. Es ahora. Esta ley que hoy vamos a aprobar es un gran paso adelante. Bastante han sufrido y padecido estas personas en sus vidas, expulsadas, como les decía, desde muy chicas de sus casas. Bastante han sufrido y padecido incluso después de su muerte, enterradas en muchos casos con un nombre que no les correspondía, enterrando nada más ni nada menos que la identidad de cada una de ellas. No hay más tiempo, como le decía. Los crímenes de odio, travesticidios y transfeminicidios van en aumento. No queremos, ninguno de nosotros y nosotras, contar más muertes. No queremos más Teruel. No queremos más Santiago Cancinos. No queremos más Lachicho. No queremos más Ayelén Gómez. No queremos más nombres en pancartas o campañas exigiendo y exclamando justicia. Hoy vamos a aprobar esta ley, como le dije, y es un gran paso. Pero tenemos un desafío pendiente, pero que esta ley también tiene ese espíritu y esos principios y perspectiva que están basados en la integralidad, en la equidad, en la inclusión y en una ética de la alteridad y del cuidado. Como dije, presidente, en un anterior debate, hoy volvemos a contar con una libertad más y una vergüenza menos, para que en nuestra sociedad podamos caber todos. Y para finalizar, quisiera citar al gran Pedro Cerolo, que en el día de ayer se cumplieron años de su desaparición física, que nos decía: las personas que pertenecemos al colectivo LGTBI no somos orientaciones sexuales e identidades de género que viajamos por el espacio. Somos los hijos, hermanos, amigos, compañeros de equipo y colegas. Espero
que sea otra noche de conquista y no nos olvidemos de seguir preguntando ¿dónde está Tehuel? Ojalá que el voto de esta Cámara sea unánimemente favorable a este acto de reparación y reconocimiento de derechos, porque el amor que les negamos es el impulso que tenemos para cambiar el mundo, en definitiva, nuestra sociedad. Mi voto esta noche va a ser positivo y acompañando la lucha histórica de todo un movimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Ferraro. Si me permite adjetivar, impecable.